Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz año nuevo, feliz año 2021. Increíble, se acabó el 2020. Estamos ya en el primer domingo de 2021. Gracias a Dios por sus cuidados, porque pudimos terminar el año con protección, con bendición, con provisión. Gracias a Dios por el tiempo que, a pesar de la pandemia, el Señor es fiel y Él nos ha guardado. Comenzamos el 2021 con Él, hermanos. Así de que animémonos porque el Señor está con nosotros, Él va delante de nosotros, dice que Él es nuestro escudo. Así de que hagámosle frente al nuevo año sabiendo que Dios está con nosotros y va al frente y Él pelea nuestras batallas. Vamos a estudiar hoy en la escuela dominical el tema número 3, que es comprometidos con su palabra. La serie que estamos viendo se llama Una vida de compromiso. Entonces ya vimos 3 temas, este es el tercer tema y vamos a hablar de cómo es que nos podemos comprometer con su palabra. Regularmente cuando comienza el año, el nuevo año, todos nos hacemos algunas promesas, algunas ideas de lo que vamos cómo vamos a pasar el nuevo año, qué cosas nos vamos a metas que nos vamos a poner, ¿verdad? Para lograrlas. Y muchas veces nosotros como cristianos nos ponemos la meta, no, este año yo voy a leer la Biblia en un año. Y algunos lo hemos logrado, ¿verdad? Siguiendo el devocional del pan diario, ahí está un programa para ir leyendo cada día varios capítulos del Antiguo y del Nuevo Testamento y uno lo puede lograr. Y es solo de ser constante para irlo leyendo. Pero otras personas también dicen, no, yo este año voy a memorizar versículos, o yo este año voy a compartir el evangelio también con otros, o este año yo voy a... Tenemos diferentes cosas que cada quien se pone meta, ¿verdad? Algunos dicen, yo voy a perder peso, es decir, que voy a hacer ejercicio. Y el encierro no es pretexto, ¿verdad? Porque uno puede hacer ejercicio estando dentro de su casa, o sea que solo es de tener la voluntad, hacer el espacio y pedir orientación de cómo hacerlo para no dañarse algo, ¿verdad? Pero sí se puede lograr. Entonces hay cosas que nos proponemos y este año esperamos que sea de mucha bendición. ¿Y qué más? Que ser comprometidos con la palabra, con su palabra, con las escrituras, con la Biblia, con lo que Dios dice. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos porque comenzamos un año contigo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres amor, tú eres misericordia y eres un Dios celoso también, Señor. Te suplicamos que nos ayudes para que podamos obedecerte, para que podamos ser sensibles a estudiar tu palabra cada día, para conocerte, para saber más de ti y para relacionarnos mejor con los demás. Ayuda, Señor, a cada familia porque estamos dependiendo de ti, Señor. Danos claridad en lo que tenemos que hacer en este año. Dirige nuestros pasos, Señor, y ayúdanos para siempre tomarte en cuenta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta vez vamos a estudiar, vamos, el Salmo 119. Y usted va a decir, wow, ese salmo es bien largo, es el más largo de toda la Biblia, ¿verdad? No, solo vamos a estudiar 8 versículos, solo los primeros 8 versículos. Este salmo está escrito en forma acróstica. Está dividido en porciones de 8 versículos cada uno y cada sección del salmo es una letra del alfabeto hebreo. Entonces, la primera parte que vamos a leer hoy es la primera letra del alfabeto hebreo, que es Aleph, que la primera palabra de cada sección comienza con esa letra. Claro, en la traducción dice bienaventurados y el alfabeto griego no comienza con esa, con B, ¿verdad? Pero sí comienza con una palabra que significa bienaventurado, que es Ashrei. Entonces, vamos a ir estudiando eso. Pero le hago una pregunta. ¿Cuál es el versículo de la Biblia que más recuerda? O que si le preguntamos, diga un versículo de memoria, ¿cuál es el que diría? Ahora, ¿por qué es que le gusta ese versículo? Posiblemente lo aprendió cuando estaba en la niñez, o posiblemente es el que siempre repite cuando está en una situación difícil. ¿Es una promesa de Dios? No sé.
No sé por qué, pero a veces tenemos como secciones de la palabra de Dios que son como favoritas, como que son las preferidas, ¿verdad? Las que siempre vamos y leemos y algunas las memorizamos, o quizás estuvimos en clases donde habían concursos y lo memorizamos para participar en esos concursos, en esas olimpiadas que llamábamos, ¿verdad? Bíblicas. Ahora, cuando hablamos de la idea central de ahora es que la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. Eh, Tenemos que creerle a Dios lo que Él dice y creer en su palabra para con fe recibirla. Cuando nacemos, eh, no es que ahí comenzamos a aprender, ¿verdad? Porque cuando estamos en el vientre de la madre, se ha comprobado que antes se creía que el bebé nacía y no sabía nada, pero ahora se ha comprobado de que el tiempo de embarazo, el bebé dentro del vientre de la madre está aprendiendo de lo que oye en el medio ambiente, de los sentimientos de su madre. Y si le leemos la palabra, si cantamos, si oramos, si le ponemos música al bebé cuando está en el vientre de la madre, ese bebé está estimulado a esos aprendizajes que cuando ya nace, él va a tener más estimulación a aprender más sobre eso. Va a estar, quiere decir que en el vientre, como oye, también aprende. Pero cuando ya nace, ahí comienza, digamos, el aprendizaje formal, porque cuando nacemos, pasamos como 2 años aprendiendo a hablar, aprendiendo las costumbres de la familia, de la mamá, ¿verdad? Especialmente de la familia. Y luego nos toma como 20 años, como 2 décadas, aprender todo lo que necesitamos para la vida. Aprendemos el idioma, aprendemos matemáticas, ciencias, aprendemos eh, todo lo que aprendemos oficios, aprendemos todas las cosas. Y hay un momento en que la filosofía, lo social, todas las teorías, todo eso que viene a bombardear nuestra mente, puede ser que nos haga cambiar nuestros pensamientos y cuando llegamos tal vez en la niñez, estábamos asistiendo a una iglesia, participando en cosas y quizá en la juventud como que nos vislumbran los conocimientos que nos enseñan en la secundaria o nos enseñan en la universidad. Y aunque son teorías, nosotros lo hacemos como que sí es cierto. Y puede ser que nos cambien nuestra forma de pensar y nos puedan enfriar nuestra fe. Entonces, es importante que Dios nos ha dejado su palabra, las escrituras, la Biblia, para que nosotros las estudiemos y también tomemos como guía para nuestra vida, porque si no nos podemos ir por cualquier corriente y filosofía que el mundo presenta. Recuerden que últimamente hay filosofías tan controversiales y cosas también que están contra la palabra de Dios. Entonces, si estamos cimentados en su palabra, esa es la guía perfecta y confiable, ¿verdad? Porque Dios es confiable. El Salmo 119 decimos que es el capítulo más largo de la Biblia. Y también está escrito, es como un acróstico. Ya les dije que son 22 secciones porque hay 22 letras del alfabeto hebreo y entonces hay 8 versículos en cada sección. El propósito del Salmo 119 es exaltar la gloriosa palabra de Dios. Es animarnos a que la obedezcamos, a que la pongamos por obra, en una exhortación a la obediencia, a seguir sus mandamientos, a la práctica que corresponde al creyente para que meditemos día y noche en la palabra de Dios. Pero tal vez usted ha dicho, bueno, yo tengo varias Biblias, varias traducciones de la Biblia, así que allí tengo, mi biblioteca está llena de Biblias. Pero hermanos, no solo porque tenemos un montón de Biblias, es que tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros, porque tenemos que no solo tenerla en los libros, en las páginas, sino que también tenerla en el corazón, en la mente. Tenemos que memorizarla. Y alguien puede decir, pero ¿cómo puedo estudiar la Biblia? A mí me es difícil. Mire que yo empiezo en Génesis y ya cuando voy por Levíticos o números ya no quiero porque no entiendo, no sé qué quiere decir. Entonces, ¿cómo hacer para estudiar la Biblia? O si vamos a los libros proféticos, decimos, ay, no, yo eso no lo entiendo y más que me asusto, algunas personas dicen cuando leen la palabra de Dios. Ahora, hay diferentes, digamos, métodos y
una de las formas que generalmente usamos para estudiar la palabra de Dios es a través de devocionales. O sea, usted agarra la Biblia, toma un tiempo para orar, para pedirle dirección al Señor y selecciona una porción para estudiarla, para leerla, para hacer un devocional para usted. Ahora hay un montón de devocionales, ¿verdad? Que uno puede o comprar o que hay gratis también o en línea, hay devocionales que uno puede seguir. Hay hermanos, yo quiero agradecer a hermana Silvia y hermano Sergio que todos los días nos ponen un devocional diario con un versículo o dos versículos. Nosotros estudiamos todos los días, hay una meditación sobre un versículo de la palabra. Entonces, esos devocionales, esa es una forma de estudiar la Biblia, haciendo devocionales, o sea, poniéndose cada día a estudiar una porción, pedirle dirección al Señor y quizás tomar nota de lo que para nosotros significa esa porción. Entonces, esa es una manera. La otra manera es el método inductivo. La otra forma es que se puede estudiar por temas. O sea, se escoge un tema. Si yo quiero hablar de la alabanza, entonces busco todas las porciones que hablan de alabanza y escojo allí y puedo hacer un tema. O si quiero hablar, a veces tenemos temas para dar a otras personas que nos piden y dicen, mire, háblenos de la depresión. Entonces vamos a buscar versículos donde se menciona personas que tuvieron depresión en la Biblia y que cómo afrontaron esa situación. Y entonces agarramos por temas. Entonces buscamos diferentes versículos, diferentes porciones y hablamos de ese tema. También podemos hacer estudios por medio de palabras, buscar palabras. Si vamos a hablar de justificación, pues vamos a buscar todo en la Biblia donde nos refiere a justificación. Entonces estudiamos por temas o estudiamos por palabras. O puede ser que estudiamos por personajes, ¿verdad? Entonces, un mes estudiamos a David, otro mes estudiamos a Josué, otro mes estudiamos a Pablo, o sea, podemos hacer el estudio bíblico por personajes o también podemos hacerlo por doctrina. Agarramos un tema de doctrina y lo buscamos y estudiamos. Eso sería como plan de estudio, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pero ¿qué herramientas necesitamos como creyentes para auxiliarnos para la palabra? La primera herramienta y la más especial es la oración, hermano. Porque pedir al Señor que sea el Espíritu Santo que Él nos guíe, que nos hable, que su palabra nos hable y que nos abra el entendimiento para saber qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, esa es una herramienta eficaz. Tenemos que pedirle dirección al Señor, orar. También podemos utilizar, si no entendemos algunas palabras, depende de la traducción que tengamos, podemos buscar diccionarios para ver el significado de esas palabras. Pueden ser diccionarios de la lengua de española, si estamos leyendo en español, o diccionarios para inglés o en francés, depende del idioma que estamos leyendo la Biblia. Y luego también podemos usar diccionarios bíblicos, porque los diccionarios bíblicos son más específicos en palabras que referido a palabras bíblicas. Luego también podemos utilizar concordancias para ver qué otras porciones en toda la Biblia hablan sobre eso. También podemos usar mapas bíblicos y mapas actuales, porque a veces nosotros leemos el mapa bíblico y decimos, sí, aquí queda tal país, o no, decíamos vivía, era tal pueblo, tal cosa, pero decimos, bueno, y en la actualidad, ¿qué país es allí? O sea que es bueno que contemporaricemos, que busquemos que ese lugar de la Biblia que menciona en el mapa bíblico, en la actualidad, qué país, qué etnia vive en esa zona. Entonces eso nos va a dar más riqueza, más información y podemos entender mejor lo que la palabra de Dios nos dice. También podemos usar comentarios. Cuidado con los comentarios, porque tal vez hay los comentarios bíblicos, hay unos que la doctrina depende del autor, del teólogo que ha escrito ese comentario, depende de la línea que él tenga, de la que él sea educado. También así va a ser su punto de vista. Entonces veamos qué base realmente bíblica y no
una filosofía lo que se está metiendo en ese comentario. Entonces son herramientas que nos pueden ayudar para ponernos a estudiar la palabra de Dios. Y es bueno tener un cuaderno con un lápiz para escribir las notas que tomemos. Mire, se puede hacer bosquejos de meditaciones. Tal vez usted dice, no, pero si yo nunca voy a predicarle a nadie. Pero mire, para hacer devocionales para uno mismo. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir en este versículo? Y sacar ahí como puntos principales, hacer bosquejos de lo que Dios nos quiere decir. Dios nos puede ayudar para poder sacarle provecho a la palabra de Dios. O sea que no está lejos que va a decir yo no entiendo. No, todos entendemos, hermanos, el Señor nos ha dado inteligencia, sabiduría y dice que su Espíritu también nos va a ayudar para entender su palabra. Vamos a comenzar leyendo. Quiero que busquemos en el Salmo 119 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 4. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Aquí la primera palabra es bienaventurados. Bienaventurados, aquí está hablando, es la palabra que decíamos que inicia, ¿verdad? Esta declaración del creyente, bienaventurado. ¿Qué quiere decir? No simplemente feliz, ¿verdad? No necesariamente solamente feliz, sino que también más que estar feliz, tiene que ver con el estado general, el bienestar general. O sea que habla producido por una comunicación adecuada con Dios y por andar de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces, el bienaventurado aquí no es solamente feliz, sino que está caminando, va obedeciendo los caminos de Dios, ¿verdad? Es dichoso. Cuando obedece a Dios es dichoso. La persona que obedece a Dios es hijo de Dios y le obedece, es dichoso, es feliz, pero es una condición también de comunión con Dios, ¿verdad? Son las circunstancias favorables que Dios le provee, ¿verdad? En la vida. Aquí en el salmista dice que son bienaventurados ¿quiénes? Los perfectos de camino. Ahora, ¿quiénes son los perfectos de camino? Me va a decir si perfecto no hay ni uno, solo Dios, pero ¿quiénes son los perfectos de camino? Allí habla de que la palabra perfecto aquí que se define como íntegro, como alguien que no tiene de qué avergonzarse. O sea que bienaventurados los que no tienen nada de qué avergonzarse, bienaventurados los íntegros. Ahora, no, no se trata de que alguien no tenga pecado, ¿verdad? No se trata de eso, sino de que estamos esforzándonos para vivir una vida honesta, una vida correcta en la palabra de Dios, ¿verdad? Que estamos manteniéndonos fieles a las demandas que nos da Dios en su palabra. De allí que el salmista ilustra ahí, ¿verdad? Los que andan en la ley, o sea, que habla de la perfección de camino, diciendo que andan en la ley de Jehová y que guardan sus testimonios. ¿Qué es eso? Es buscar, seguir y cumplir los principios establecidos por la palabra de Dios. Eh, Aquí nos habla de un involucramiento y dice que, ¿qué pasa? Y con todo el corazón le buscan. ¿Cómo? Que dice que con todo el corazón buscar al Señor. Podemos decir que una vida dichosa cuando nos dispongamos a ser obedientes y a cumplir por completo la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo lucirá una vida bienaventurada? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lucirá? ¿Cómo se verá una vida que es bienaventurada? Allí habla de que es la que tiene compromiso a la palabra de Dios, porque hay cosas que no se hacen y hay cosas que se siguen haciendo, ¿verdad? Lo primero es que dice que no hacen iniquidad. O sea, hay cosas que no se hacen ya. Cuando obedecemos la palabra de Dios, hay cosas que ya no se hacen. Dice, no hacen iniquidad. Pero también hay cosas que se hacen. Dice allí que practicarán, que andan
no hacen iniquidad de los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados sus mandamientos. Serán personas que no practicarán la injusticia, personas que no actuarán fuera de los estándares morales, sino que seguirán también las cosas morales y espirituales establecidos por Dios. Al conocer el bien y andar de acuerdo con sus lineamientos de la palabra de Dios, dejarán de lado las cosas que no le agradan a Dios. No sé, cuando estábamos pequeños aprendimos un canto sobre la Biblia y decía que la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Es lámpara que alumbra como faro en la tempestad. Espada de dos filos, un espejo, la Biblia es. Bendito libro de mi Dios, la Biblia es para mí. Entonces la Biblia es un espejo, hermano, que nos dice qué cosas son las que a Él no le agradan. Y cuando vemos que no le agradan, lo correcto es, dice que cuando nos vemos en un espejo y vemos que tenemos algo sucio, la idea es que vamos y nos limpiamos, nos lavamos. Entonces la palabra de Dios es un espejo, nos dice que no le agrada a Dios para que nosotros nos apartemos de ello. Ahora dice el segundo es que andan en sus caminos. También hablábamos que en el Nuevo Testamento Pablo nos dice que antes andábamos en otros caminos, pero que nuestra forma de vivir no era la correcta. Dice, pero que el apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso está en Efesios 4, 22 al 24. O sea que Pablo nos está hablando de que sí, cuando llegamos a conocer su palabra, cuando somos hijas de Dios, tenemos que apartarnos de algunas cosas, quitarnos ese viejo hombre, pero hay que revestirnos del nuevo hombre como cristianos. El salmista aquí vuelve a reconocer, digamos, la responsabilidad que tenemos que guardar, obedecer y seguir su palabra. Guardar es estar vigilante. Guardar es tener en el lugar apreciado, ¿verdad? Es seguir los lineamientos. Ahora, Dios nos encargó que fueran muy guardados sus mandamientos. Dice que el cristiano tenemos que tener el carácter de buscar al Señor para obedecer y cumplir sus mandamientos. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón. Ahora, ¿cómo andan? Ahora, andan en sus caminos. Dice allí, el salmista vuelve a reconocer que tenemos la responsabilidad de andar en sus caminos, de obedecer su palabra. Sigamos leyendo y leamos del 5 al 8, ¿ok? Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar sus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Aquí en esta sección el salmista expresa el deseo ferviente para encontrar esa vida bienaventurada de obediencia a la palabra de Dios. Él lo expresa, ¿verdad? Y cuando decimos ojalá, está deseando. Él tenía un deseo, pero también vamos a ver que va a haber un resultado anhelado y también que el salmista va a reconocer qué significa, ¿verdad? Alabar con rectitud al Señor. Entonces aquí está hablando de un deseo genuino. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Dice que la vida puede estar dispuesta para obedecer la palabra de Dios. Si nosotros tenemos ese anhelo ferviente de que nuestra vida tiene que estar dispuesta, todos nosotros debemos desear fervientemente obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que desearlo. Pero también habla allí que Pablo nos menciona, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos el deseo, pero nuestra forma de vivir como que contradice lo que deseamos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que enderezcamos nuestros pasos y pedir la obra del Espíritu Santo para que nos transforme y nos ayude a seguir obedeciendo. Ahora, en el versículo 5 es el deseo genuino. En el versículo 6 es un resultado anhelado. Dice que el salmista
y que nosotros no debemos olvidar, ¿verdad? Es que una vida se completa de completa obediencia nunca nos traerá vergüenza ni pesar. O sea que si nosotros obedecemos, si nosotros les estamos siguiendo sus pasos, eso no nos va a avergonzar, nos va a ayudar. Eh, Jeremías estaba diciendo, por el contrario, cuando se refería a Israel y decía que ellos se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Entonces, allí habla el salmista, aquí en el Salmo 119, nos dice que para vivir una vida bienaventurada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estamos dispuestos a atender todos sus mandamientos, no solo los que conocemos, no solo los que nos gustan, no solo los que sentimos que son como promesas, pero también las ordenanzas que Él nos pide, ¿verdad? También los que no nos gustan debemos estar comprometidos con Dios para que sigamos su palabra. Y el versículo 7 es la actitud esperada. Una vida comprometida con obediencia al Señor será una vida que alabará a Dios. Y allí en el versículo 7 nos habla de eso, ¿verdad? No debemos olvidar que adoración no solo es cantar, que adoración es también una vida que agrada a Dios en todas las áreas. O sea que tenemos que adorar a Dios con nuestra forma de vivir, nuestra forma, nuestro carácter, nuestra forma de actuar. Es una alabanza al Señor a través de la adoración. También es una forma de compromiso del aprendizaje de su palabra, de los justos juicios de Dios, como dice allí, ¿verdad? Nosotros debemos comprometernos a alabarle verdaderamente a Dios cuando nos comprometemos a aprender más de Él cada día. La forma de que conozcamos a Dios es estudiar su palabra para saber cómo es Él. Y el versículo 8 es una oración esperanzada, porque aquí culmina el salmista y diciendo, tus estatutos guardaré. En segundo lugar, el salmista sabe que él es débil y que no los va a poder cumplir por sus propias fuerzas. Nosotros no somos super personas que vamos a poderlo hacer por nuestras propias fuerzas, ni somos, puede decir, no, yo soy fuerte espiritual, yo mire, tengo tantos años de ser cristiano, yo obedezco toda la palabra de Dios. El salmista nos hace ver de que nosotros somos pecadores y podemos caer. Entonces habla de que quién es el que nos va a ayudar. Dice, no me dejes enteramente. Le está pidiendo a Dios que para lograr obedecer su palabra necesita que Dios le sostenga, le ayude para fructificar en la meta. ¿Qué metas nos pusimos para 2021? Por nuestras propias fuerzas no las podemos lograr. Tenemos que buscar la ayuda de Dios para que Él nos ayude a lograrlo. Veamos del 9 al 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todos nosotros nos hemos preguntado, ¿qué debo hacer para tener una vida íntegra y recta? Muchas veces nos preguntamos, pero ya cuando tenemos la respuesta es difícil a seguirla y decimos, ay, pero yo intento, ¿verdad? Ahora, la vida del cristiano no solo es de andar esquivando los pecados, ¿verdad? Sino que también tiene que ser una vida de compromiso donde nosotros tomamos la decisión de obedecerle. Y aquí el versículo la pregunta que está en el versículo dice, ¿con qué? En el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y de una vez da la respuesta. ¿Con qué limpiará? No solo el joven, ¿verdad? Todas las personas. ¿Con qué? Aquel salmista quizá era joven, por eso estaba diciendo así, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará la persona su camino? Y la respuesta es con la palabra de Dios. Dice, con guardar tu palabra. Ahí tiene la pregunta, habla qué es lo que debo de hacer para tener una vida íntegra, una vida honesta, una vida correcta, recta, ¿verdad? Y cómo debo de llevar el orden en mi vida, cómo tengo que mantener la vida en orden, cómo puedo hacer limpiar mi camino, porque muchas veces nuestro camino está lleno de muchas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ¿cómo puedo limpiar eso? Ahora, en la misma pregunta, el salmista nos da la respuesta y dice que ¿qué podemos hacer? Muchas veces el salmista nos habla que es con su palabra, pero en la actualidad, cuando las personas están con problemas, ya puede ser psicológicos, emocionales, de pecado, de adicciones, de muchas cosas, ¿verdad? De autoestima.
hay diferentes situaciones. ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? O si el psicólogo nos ofrece. Muchas cosas es autoayuda, libros de autoayuda, ser positivo, estar pensando positivo y vamos a ver la diferencia porque a veces nos piden, no dice si usted lo que necesita, ir a un programa de relajamiento, vaya a tomar clases de yoga y tiene que relajarse, de relaxación, ¿verdad? Relajamiento. O puede ser que le diga, usted necesita practicar deporte. Y no es malo. O sea, no estoy diciendo que todas esas cosas son malas, pero tenemos que tomar en cuenta que si hacemos deporte, si tenemos una dieta sana, si es por el bienestar del cuerpo y si nos tranquilizamos, buscamos actividades que nos van a relajar, es bueno también. Pero eso no sustituye lo que la palabra de Dios dice, porque muchas personas que tienen problemas de adicción, sí, con programas de desintoxicación y todo eso les ayuda, pero si no tienen la palabra de Dios dentro de ellos, si no tienen a Cristo en su corazón, su pecado vuelve y lo vuelven a practicar. Entonces es la palabra de Dios la que hace que guardemos, que nos guardemos de pecar. Dice, guardar es ser vigilante, ¿verdad? Tenemos que guardar la palabra de Dios, ser vigilantes, ser atentos para que la palabra de Dios esté en nosotros. Y hay una oración, dice, con todo, según el versículo ese, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Aquí habla de que el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo lo declaró, que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí está hablando de que sinceramente comprometidos con el Señor, cuando decimos con todo mi corazón te he buscado, ahí habla de un compromiso con Él. También habla de que tenemos que nuestro deseo solo queda en deseo si nosotros no buscamos que la palabra de Dios haga obra en nosotros y nosotros, que no nos quedemos solo con las buenas intenciones. A veces tenemos las buenas intenciones, pero no basta solo la buena intención, también hay que actuar. O sea que necesita acción. No me dejes despiarme de tus caminos. Está pidiéndole al Señor, hay una petición. Está diciendo, Señor, yo tengo la buena intención de obedecerte este año. Señor, yo tengo la buena intención de leer tu palabra, pero no me abandones, no me dejes. Ayúdame para que yo sea constante. Dice que tenemos que hacer compromiso de obediencia y darle seguimiento a esa obediencia. O sea que tenemos que obedecer al Señor, tenemos que orar, pero también tenemos que seguir. ¿Y cuál es el compromiso final? Que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando un abogado va a la corte a defender un caso, no es porque tiene un montón de libros de leyes y de artículos y de todos esos códigos civiles, penales y todo eso en su biblioteca, sino que él tiene que saberlo utilizar cuando está defendiendo ahí en la corte. Tiene que saberlo de memoria, tiene que saber cómo aplicarlo. Lo mismo nosotros, si tenemos Biblias o tenemos diferentes tomos de comentarios, eso, cuando tenemos la palabra de Dios, no solo es de tenerla en los papeles, ¿verdad? O en el teléfono o en la computadora. No, hay que tenerlo en el corazón y en la mente. Tenemos que memorizarlo, tenemos que practicar, tenerlo dentro de nuestro corazón. Hemos terminado nuestra lección. Cuando dice la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un compromiso con su palabra. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer esta semana? Tenemos que superar la mediocridad espiritual, hermanos. Eso este año el Señor nos está pidiendo que nos quitemos la mediocridad, que ni somos de aquí ni somos de allá, ¿verdad? Que estamos como un pie adentro, un pie afuera, que hoy que estamos en la casa nadie nos mira, nadie, bueno, ni los hermanos ni se dan cuenta, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que siempre nos está viendo y que está él ve las intenciones de nuestro corazón, pero también que si le pedimos ayuda, Él nos puede ayudar para obedecerle. O sea que nuestra vida tiene que ser bienaventurada, tiene que ser si llevamos una vida íntegra, honesta, de compromiso con su palabra. Tenemos que convertirnos en verdaderos adoradores del Señor.
No solamente cuando estamos en una reunión de una iglesia, cuando podemos mostrar que podemos levantar manos, aplaudir o no sé, todas las costumbres que hacemos cuando estamos en grupo en una iglesia. Puede ser lindo, ¿verdad? Disfrutar ese tiempo de alabanza y todo, pero la adoración al Señor tenemos que ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad y en todo lugar. Hoy que estamos en la casa tenemos que ser adoradores. ¿Cómo? Reconociendo quién es Dios en nuestras vidas y hacerlo conocer a nuestros familiares, dar buen testimonio de lo que somos hijos de Él. Guardar su palabra en el corazón para no pecar contra Él. O sea que, ¿cómo queremos ser íntegros y bienaventurados? Siendo obedientes a la palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Pidamos al Señor que nos ayude a que podamos poner por obra su palabra, que la tomemos en cuenta, que nosotros seamos eh, más diligentes en apartar tiempo para leer su palabra, para platicar con el Señor, orar con Él y querer escucharlo. Hay que leer la palabra de Dios para escucharlo, meditar en ella. O sea, no solo leerlo, porque cuando hacemos la competencia, yo acabo de terminar de leer la Biblia en un año, como 2 años lo he logrado, que toda la Biblia en un año, pero ese es solo ir leyendo. O sea, leo que 5, 7, 10 capítulos diarios, pero ese es leer. Pero ¿qué tanto es meditar? Agarrar una porción y meditarla y pedirle al Señor que nos guíe, que buscar, investigar, leer y aplicar. Luego agarrar porciones para memorizar. ¿Qué pasaría si nos quitan las Biblias? Y si no tuviéramos teléfono, ¿verdad? Para tener las Biblias ahí digitales. Entonces, ¿qué pasaría si no sabemos ni un versículo? Entonces tendríamos que sufrir, ¿verdad? No sabiendo palabra de Dios. Entonces tendríamos que hacer un esfuerzo. Que el Señor nos ayude este año a poder hacer un esfuerzo para aprender más de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan un año de mucha bendición en el Señor, porque Dios está con nosotros. Dios les bendiga.